Hola, un cordial saludo. Mi nombre es José Luis Rodríguez Castillo. Un honor haber sido invitado por la Universidad Bicentenaria de Aragua para desarrollar una disertación que está dentro de la geopolítica de Venezuela y su impacto en la política de paz. Y hoy vamos a desarrollar la visión que tiene Venezuela desde los recursos hídricos transfronterizos como una visión también de paz y una alternativa para hermanar los lazos con esos países que circundan todo lo que es la frontera venezolana. Ahora bien, el agua no solamente puede verse como un recurso de vida, sino que es un recurso que se utiliza para muchas actividades, inclusive grandes cantidades y toneladas métricas del vital líquido se utilizan en las industrias actualmente para obtener el producto terminado. La visualización que tiene la Organización de las Naciones Unidas para los años 2040 y siguientes es que habrá muchos países que carezcan de este vital líquido, como anteriormente dije, por cuanto existe la posibilidad que estemos venciendo la resistencia, estemos venciendo o estemos, como se dice, agotando esos recursos, por cuanto las poblaciones crecen y no existen políticas claras en algunos países para la conservación de este vital líquido. ¿Qué alternativa existe? Por lo menos en África, en los países donde lamentablemente los ríos han estado, como se dice, formando parte ahora del desierto que tienen algunos países del continente africano, visto la alternativa de utilizar el nivel freático de estas, como se dice, fuentes hídricas subterráneas para obtener el agua, pero no es suficiente. Venezuela tiene grandes cuencas hidrográficas, grandes cuencas hidrológicas, conocidas como cuencas endorreicas, por cuanto son aquellas que están dentro de la nación y que circundan a estos otros efluvios que llegan, estos vitales líquidos, y también fuentes exorreicas que salen de la nación, que salen fuera del contexto nacional. ¿Qué quiere decir exorreica? Que compartimos fronteras no solamente terrestres, sino también fronteras marítimas, fronteras fluviales, que, por ejemplo, en el caso de Colombia, compartimos fronteras con el río Arauca, el mismo río Orinoco que converge entre Colombia y Brasil, Guyana, el río Amazonas, y esas cuencas, principales cuencas, donde desembocan por lo menos el lago de Maracaibo, el lago de Valencia, que son fuentes endorreicas, podemos ver que existen, reitero, la fortaleza de obtener alternativas y recursos para la vida humana y para desarrollar otras actividades. Cuando quise desarrollar este tema, lo primero que mencioné fue que existe, reitero, una calidad de agua en nuestras fuentes bastante amigable, bastante aceptable en sus niveles de toxicidad, porque también las actividades ilegales que puedan contaminar estas fuentes vitales para la vida humana, también ha habido gran impacto por cuanto existen algunas fuentes que no son de fácil acceso y son poco probables que se contaminen. Con Brasil, con Colombia y con Guyana tenemos fuentes hidrológicas bastante importantes para desarrollar una cultura de paz desde los resquicios de Venezuela. Es decir, podemos hacer intercambio, que es lo que pienso, un intercambio tecnológico para fortalecer, reitero, lo que tiene que ver con construcciones de fuentes alternas eléctricas, es decir, esas fuentes alternas que puedan ayudarnos a fortalecer esa hermandad entre países. ¿Qué posibilidades existen para desarrollar tecnologías amigables y darle un uso idóneo a estos recursos hídricos? Fíjense que lo que ha llevado a otras poblaciones, a otros países, a tener que llegar a acuerdos con fronteras hídricas como la que tenemos acá en Venezuela con otros países, es verificar cómo podemos aprovechar las bondades que nos da la naturaleza y utilizarla en un paisaje humanizado
respetando la misma vida de la naturaleza, respetando el entorno y sin ocasionar ningún tipo de daño que pueda, bien, cambiar el relieve o cambiar las condiciones naturales que están los cursos o recursos hídricos, y a su vez entender que si nosotros mismos no hacemos algo de forma coordinada y con bastante conciencia, podemos agotar los recursos que por su naturaleza nos ha dado la naturaleza a los países que circundan Venezuela, y que podamos, en lugar de aprovecharlo, es hacer algo que pueda trascender con consecuencias negativas, como en este caso contaminación de ríos, contaminación de afluentes, que la mano del hombre por la tala indiscriminada o la quema indiscriminada mate lo que son las fuentes directas de conservación, como son los árboles al pie de las afluentes o de los afluentes de agua. Es decir, si nosotros modificamos para que tengamos tecnología amigable y hacer que Venezuela tenga una realidad tecnológica, repito, para aprovechar esos recursos y que se evite cualquier tipo de trascendencia o consecuencia negativa que impida a futuro a la generación emergente aprovechar lo que nosotros consideramos tecnológicamente para producir energía, inclusive producir energía eólica, porque también parte de la información que tenemos es que también en el mar, aguas adentro, mar adentro, podemos utilizar esos recursos para instalar sendas plantas, generaciones o de generación de energía eólica. Entonces, tenemos un abanico de opciones que pueden ser tomados por estos países vecinos, hermanos, que están cerca de Venezuela, y que podamos, repito, fortalecer lo que vendría siendo esa geopolítica de paz, esa geopolítica de hermandad, amistad, con respecto a los recursos hídricos. Si visualizamos que tenemos esas alternativas en desarrollar actividades propias donde está involucrado el recurso hídrico de ambas naciones o de dos o más naciones por la frontera que tiene Venezuela, suena ambicioso de que podamos desarrollar verbigracia, un proyecto en el río Arauca con la República de Colombia, donde estén claros esos acuerdos propios de la geopolítica interna de ambos países, el impacto natural que pudiese tener dentro del relieve y dentro de los niveles acordes a evitar un daño ecológico, y que todo lo que se realice, porque reitero, se va a humanizar un paisaje con la finalidad de aprovechar un recurso natural que la madre naturaleza ha querido darnos como privilegio, pero esos privilegios se pierden cuando el mismo ser humano, que no tiene un sentido de conservación y puede ocasionar grandes desastres naturales. Al inicio de esta charla les indicaba que existen países que ya no tienen agua para consumo humano, sino que tienen que comprarlas. ¿Por qué ocurre eso? No tuvieron la debida diligencia, no tuvieron el debido, por así decirlo, la educación ambiental, y lamentablemente estos países ya no tienen agua dulce. El planeta tiene solamente a lo sumo el 1% de agua para consumo humano, es decir, del 100% de las aguas que tiene nuestro planeta, solamente el 1% se puede consumir. En cambio, la gran mayoría de estos paisajes naturales con estos recursos hídricos están en Latinoamérica, gracias a esas cuencas hidrológicas que existen en estos países. Retomando el tema con respecto al ejemplo que les colocaba sobre si se pudiese desarrollar una actividad tecnológica donde, por ejemplo, la República de Colombia y la República Bolivariana de Venezuela desarrollasen una represa donde está el río Arauca, respetando todo lo que tiene que ver con las energías renovables y energías amigables,
se pudieran dar, en primer lugar, una opción alterna, por lo menos en Venezuela, que es el Guri, una opción alterna a la energía producida en Colombia, que la gran mayoría de ellos a través de la combustión, es decir, plantas, entre otras cosas, y nosotros pudiésemos fortalecer el sistema eléctrico nacional con actividades divididas por fases territoriales, en donde le podríamos dar, como se dice, un gran empuje al desarrollo hidrológico e hidroeléctrico a Venezuela. Quiero concluir que el tema de los recursos hídricos como cultura de paz dentro de la geopolítica de cualquier país es un tema poco explorado en Venezuela, porque, diré algo a modo de crítica, pocos nos preocupamos por nuestros recursos, es decir, los recursos hídricos, porque contamos o creemos que las cuencas hidrológicas o hidrográficas, creemos que las cuencas hidrológicas o hidrográficas, como mejor usted lo pueda entender, son para toda la vida. Eso no es así. Actualmente hay países en guerra por el agua. Actualmente hay países que le cobran al país vecino el nacimiento de un río, porque ese mismo va a tener o va a trascender la frontera. Por eso se habla de los recursos hídricos transfronterizos, y a veces se puede utilizar también como un arma de guerra, el cortar los suministros de este vital líquido. Entonces, hablar del agua no es solamente hablar de aquella que tú puedas consumir al abrir la nevera, simplemente estamos hablando de que es uno de los recursos que es más utilizado tanto por la industria y por nosotros mismos. Quiero culminar agradeciendo al doctor Benny Márquez por esta grata y honorable invitación que me ha realizado con la finalidad de desarrollar este tema. Tiene muchas aristas dentro de la geopolítica venezolana con los países vecinos, y esto quiere decir que les dejo esto como abreboca para que podamos seguir disertando sobre esos temas tan importantes que forman parte de la geopolítica de Venezuela y el derecho internacional público. Infinitas bendiciones. Mi nombre es José Luis Rodríguez Castillo y ha sido un placer acompañarlos en este foro chat.